¿Sabías que transversalizar la perspectiva de género implica incidir en las actividades sustantivas de dependencia que permita lograr la institucionalización de la perspectiva de género? La transversalidad de la perspectiva de género es un método de gestión para promover la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, transformando las estructuras y lograr la igualdad sustantiva entre ambos sexos. Ok, me quedó un poco más claro todo esto de la transversalización, pero en sí, ¿qué tiene como objetivo? Tiene como objetivo desarrollar los mecanismos institucionales que garanticen que en todo el ciclo de la política pública y la cultura institucional, así como los programas, proyectos y servicios que impulsen los entes públicos del Gobierno de la Ciudad de México, hayan incorporado la perspectiva de género, con el fin de garantizar los derechos humanos de las mujeres. Y bien, para que esto suceda, es importante identificar en un primer inicio los procesos en los que es prioritario actuar, tales como el de la planeación, el presupuesto y el ámbito organizacional, mismos que darán cuenta de los resultados y de los avances. No sé tú, pero yo sí me quedé con más ganas de saber más sobre este tema, así que te invito a que no te muevas, porque Género y Política está a punto de empezar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos todos ustedes a pues ya el octavo y el último programa de nuestra séptima temporada de Género y Política. Estamos hoy pues cerrando estos diálogos que hemos sostenido con muchas mujeres expertas y donde hemos tocado temas relevantes para la construcción de la democracia paritaria en nuestro país, para construcción de una sociedad igualitaria en términos de género, donde todos tengamos las mismas oportunidades reales, efectivas, de vivir la vida que elegimos, de realizar y ejercer plenamente todos nuestros derechos. Hoy nos toca cerrar con un tema que me parece muy importante y me parece transversal, valga la redundancia, que es la transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas. Hemos estado hablando a lo largo de estas semanas sobre cómo transformar los cuidados y lograr que estos se ejerzan de manera más igualitaria. Hemos estado hablando sobre cómo erradicar la violencia, sobre cómo lograr una mayor y más efectiva representación política de las mujeres. Hemos hablado sobre cómo mejorar, cómo cuidar nuestro medio ambiente, respetando y cuidando al mismo tiempo la igualdad de género y retomando los saberes y las preocupaciones de las mujeres en ese sentido. Hemos estado hablando sobre la igualdad en el mercado laboral, cuáles son los obstáculos a esta, cuáles son las dificultades que todavía existen, y pues en el marco, en el contexto de todo ello, realmente hemos estado hablando de que debe haber acciones del Estado, de que debe haber cosas que haga el gobierno en diferentes niveles de la organización territorial de nuestro país para transformar las relaciones de género, para fortalecer la igualdad, para mejorar las cosas. Y esa herramienta por excelencia que tiene la administración pública, que tiene el Estado y su gobierno, son precisamente políticas públicas, y por eso hoy estamos cerrando con ese tema, con el tema de las políticas públicas pensadas, entendidas como esas herramientas que nos sirven para transformar, o que nos pueden servir, porque no siempre sirven, para transformar las realidades sociales. Entonces, empecemos con una breve reflexión teórica que nos permita entender que, en primer lugar, las políticas públicas, que es uno de esos términos que utilizamos con frecuencia, que utilizamos de manera cotidiana, pero quizá no siempre con una reflexión que realmente nos permite entender su contenido y sus alcances. Las políticas públicas las debemos entender como las estrategias que se formulan dentro de un Estado y que guían el rumbo de la acción pública para resolver problemas colectivos que son considerados asuntos públicos. Es decir, en otras palabras, las políticas públicas son esas acciones, esas estrategias que adopta el Estado para tratar de resolver
o paliar o solucionar en la medida de lo posible los distintos problemas que se identifican en una sociedad determinada. Entonces, pues lo que se espera de las políticas públicas pues es que tengan efectos reales, tangibles, específicos en términos de resolver los problemas y pues básicamente en términos de mejorar las condiciones de vida, el ejercicio de los derechos, la situación de las personas en una sociedad determinada. Entonces, pensando las políticas públicas como una herramienta para lograr la igualdad de género, para transformar las relaciones de género en nuestra sociedad, pues podemos pensar en pues, diferentes prácticas, diferentes normas, posibles intervenciones o regulaciones que puede tomar el Estado para tratar de lograr este objetivo. Y si ustedes revisan la literatura, los trabajos que han estado desde la academia estudiando las políticas públicas y en particular las políticas públicas con perspectiva de género desde una perspectiva feminista, suelen hablar de diferentes tipos de políticas públicas que se pueden implementar dentro de la administración pública o desde el Estado. Entonces, uno de esos tipos de políticas es algo que llamamos programas específicos. Los programas específicos parten pues, de reconocimiento de una necesidad específica de un grupo determinado. En este caso, pues, estamos pensando en mejorar la situación de igualdad para las mujeres en nuestra sociedad. Entonces, podríamos decir los que reconocen que las mujeres en nuestra sociedad tienen algunas necesidades específicas, por ejemplo, en términos de acceso a la educación, en términos de acceso a la igualdad salarial o acceso a la vida libre de violencia, por ejemplo, en la vía pública, en la calle simplemente, en el transporte público. Entonces, los programas específicos identifican ese problema concreto y buscan entonces implementar actividades y destinar recursos necesarios para resolver ese problema en concreto. Así, esas son como las estrategias concretas, específicas, que buscan la igualdad, que buscan una acción directa y que buscan un resultado muy concreto, directo, en términos del bienestar de la población de las mujeres. Por otro lado, contamos con políticas públicas con perspectiva de género. Ahora, las políticas públicas con perspectiva de género ya implican algo un poco más complejo, porque implican mirar un problema, una situación específica, tomando en cuenta las diferencias que pueden existir entre pues las maneras o las situaciones concretas que viven las personas en función de su género. Es decir, cómo pueden vivir las mujeres, los hombres, las niñas, los niños, otras personas, otras identidades de género. Y entonces, al advertir esas distintas realidades que tienen las personas en función de su género, lo que pretenden las políticas con perspectiva de género es tomar conciencia de estas y entonces cuestionar, valorar esos patrones que generan la discriminación, que generan las diferencias, que generan la vulnerabilidad y tratar de atenderlos, tratar, digamos, ya de atender la causa, no solamente paliar los efectos de la situación, de un problema social en particular, sino tratar de ir a entender ya mover, ¿no? O a eliminar las causas que están detrás de esas situaciones y de esa manera pues generar condiciones para el cambio. Y finalmente tenemos una tercera manera de mirar las políticas públicas que tiene que ver con la transversalización de la perspectiva de género. La transversalización, digamos que va todavía más a profundidad porque se trata ahora sí de una estrategia institucional y política que pretende lograr la igualdad, que pretende lograr la justicia de género y entonces implica la transversalización no solamente identificar el problema y mirarlo con los lentes de género para advertir cómo afecta a las personas de manera distinta en función de su género, implica no solamente tratar de ir a las causas y modificar o eliminar las causas de esos problemas, pero implica también un proceso que
que busca evaluar, que busca ponderar los efectos que está teniendo la implementación de esa perspectiva en diferentes etapas del desarrollo de las políticas públicas, que trata de aprender de esas experiencias para ir mejorando las políticas. Y asimismo, la transversalización de la perspectiva de género implica que ya no debemos mirar solamente algunos problemas específicos que podemos advertir y que tienen que ver o que nos queda claro que están genderizados. Otra vez, violencia, desigualdad salarial, desigualdad en el acceso a ciertos derechos, pero simplemente mirar todo lo que hace el Estado. Todo tipo de decisiones, todo tipo de los ámbitos de acción del Estado son los que tienen que estar, digamos, cruzados por la perspectiva de género. Porque las mujeres, las niñas, las personas de otros géneros también somos parte de la sociedad, y eso implica que todas las decisiones que se toman desde la política, desde los diferentes niveles del ejercicio del gobierno, nos afectan a todas y a todos. Las estrategias gubernamentales, por ejemplo, para garantizar la seguridad pública, para garantizar el medio ambiente, el derecho del acceso al medio ambiente, para garantizar acceso a los servicios de salud y un muy largo etcétera, porque aquí realmente estamos hablando de todo tipo de decisiones, todos nos afectan a las mujeres, a las niñas, a los otros géneros también, porque formamos simplemente parte de la sociedad. Y entonces, para que esas políticas no nos afecten de manera negativa, sino por el contrario, nos permitan lograr la igualdad, nos coloquen en igualdad de derechos reales, efectivos, frente a otras personas que integran nuestra misma comunidad, esas políticas tienen que estar desarrolladas con la perspectiva de género. Y ojo, porque no solo es otra vez el diseño de las políticas, su implementación, su valoración, pero también tiene que ver la transversalización de la perspectiva de género con cómo se ejerce el gasto público, con cómo se asignan, con cómo se revisan y evalúan los presupuestos, en el sentido de que los recursos que se necesitan para transformar las relaciones sociales de género, deben estar en las áreas en las que más se necesitan, deben estar siempre garantizadas, y que también todo el gasto estatal tiene que pensarse y tiene que mirarse en perspectiva de género, buscando que lo que el Estado gaste, que cada peso, que cada centavo que gaste nuestro gobierno esté contribuyendo a la construcción de la igualdad y a la construcción de una democracia paritaria. Entonces, de esta perspectiva, de qué manera las políticas públicas pueden incidir, pueden afectar las condiciones de vida, la igualdad de género, cómo pueden contribuir a modificar o crear unas nuevas, más igualitarias relaciones de género en nuestra sociedad. De esto vamos a estar hablando hoy durante nuestro octavo último programa de esta séptima temporada de Género y Política. Así que no se vayan, quédense con nosotros, síguenos en redes, comenten, comparten sus ideas, sus experiencias, y aquí seguimos dialogando. Transversalizar la perspectiva de género parece un nombre complicado, pero esto significaría que todas las cosas, que todas las decisiones que se toman pudiesen ser para hombres y para mujeres. Hoy vivimos en diferentes ciudades o comunidades en donde no se toman decisiones a partir de la perspectiva de género. Por ejemplo, hoy existe un nuevo contexto, ciudades feministas. El poder construir una ciudad en donde el transporte público sea un lugar seguro para las mujeres. El tener vías de acceso en donde las mujeres no tengamos dificultad para dar un paso. Cada vez que salimos de casa tenemos que vestirnos y ataviarnos como para esa gran batalla que se tiene que dar para llegar al empleo, para llegar a cualquier otro lugar. Esto hace que se puedan tomar decisiones con una perspectiva que nos incluya, una perspectiva que nos abrace, que nos haga sentir a gusto. El PRD está haciendo lo propio para crear propuestas de ciudades feministas. Hola, ¿cómo están? Estamos de regreso después de nuestro corte. Estamos ahora sí con nuestras expertas para hablar sobre las políticas públicas,
su impacto en la igualdad de género, la transversalización. Para eso estamos hoy con Melba González Rosas, quien está aquí conmigo en el estudio. Muchas gracias, bienvenida Melba. Melba, la conoces seguramente, es abogada feminista, defensora de los derechos humanos, fue secretaria nacional de Movimientos Sociales del Partido de la Revolución Democrática, instituto político del cual actualmente es consejera nacional, y es integrante también de la Coordinación Nacional de la Organización Nacional de Mujeres del PRD. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenida. Muchas gracias. Y nos acompaña ahora sí a través de la distancia, pero qué bueno que eso nos lo permiten las tecnologías, la doctora Gisela Sarenberg. Es una gran experta en temas de las políticas públicas y perspectiva de género. Ella es doctora en investigación en ciencias sociales con mención en ciencias políticas por la Flaxo México, maestra en políticas sociales por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. La doctora Sarenberg es profesora investigadora de la Flaxo México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Sus principales temas de investigación son justo género, innovación democrática, representación política y redes de políticas públicas. Así que, Gisela, te agradecemos también enormemente que hayas podido darte un tiempo, un espacio y estar con nosotros aquí en el programa y pues, hablar de este tema tan importante. Bienvenida. Gracias. Gracias a ti, Carolina. He aceptado especialmente porque estás tú. Soy también coordinadora de la maestría en políticas públicas y género de la Flaxo y miembro de la red de politólogas, claro. Así que muchísimo gusto estar aquí. Me decían un poco que, bueno, una de las primeras cuestiones sobre las que quería que comente era si había perspectiva de género en las políticas públicas en México. Así es. ¿Qué pregunta? Voy a intentar de dar algunos apuntes. Una de las cuestiones que primero que apuntaría es que es una pregunta que hay que contestarla en términos relativos, ¿no? México en comparación a qué países, si lo comparamos con los Países Bajos, con los países nórdicos, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Holanda, va a tener obviamente mucha menos perspectiva de género. Si lo comparamos con otros países de América Latina, por ejemplo, o de Asia, o de Europa del Este, o incluso en algunos temas, inclusive hoy en día con el propio Estados Unidos, voy a ver si puedo mencionar algo al respecto, sí hay varios avances en términos de la incorporación de la perspectiva de género en políticas públicas. Una de las cuestiones que hay que señalar en este sentido es que México ha asignado varios acuerdos internacionales, de manera muy importante el acuerdo de la CEDAW, que es el Acuerdo Internacional en contra de la Discriminación de las Mujeres, y rinde informes tanto el gobierno mexicano como los informes sombras realizados por organizaciones de la sociedad civil. En otro aspecto, digo que este es un aspecto más formal, en otro aspecto, México genera lo que son los planes de igualdad de género que regirían a lo que son los mecanismos de acción para las mujeres, como el InMujeres, que se creó en el 2001 como resultado de la transición democrática y de la participación de los movimientos de mujeres y feministas en ese proceso de transición democrática. El Instituto Nacional de las Mujeres a nivel nacional fue un producto muy importante, y a nivel subnacional luego se replicaron la creación de institutos en los 32 estados del país, con diferentes tipos de reglas, de jurisprudencia, ¿no? Sobre todo hay una diferencia importante si fueron designados de alguna forma por los gobernadores, ¿no? Por el Ejecutivo, o si fueron un acuerdo del legislativo local. Eso nos da diferentes escenarios, digamos, jurídicos en el que se ubican los institutos de las mujeres. Es muy importante en México entender que la política pública lidia, entre comillas, con todo lo que tiene que ver con la descentralización, con el nivel subnacional. Esto es muy importante. México ha estado caracterizado por tener lo que se llama una descentralización reactiva, es decir, intentos de descentralización, pero paradójicamente
estimulados, digamos, desde el centro, ¿no? Con reacciones fuertes desde los gobiernos locales, y como una de las cuestiones, entonces queda un poco como avances y retrocesos, ¿no? Paradójicamente al unísono. Y como una de las vertientes importantes de la política pública en género tiene que ver con la transversalización, es decir, con incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas principales de un país. En inglés esto es mainstreaming, la traducción en español es diferente, transversalidad, pero implica no solo incorporar objetivos en términos de contenidos específicos, sino también una metodología, es decir, poder detectar desigualdades de género concretas en cada área de política pública, ¿no? De las principales políticas, ¿no? En educación, en trabajo, en seguridad, en violencia, etcétera, etcétera, y generar acciones que puedan superar esa desigualdad de género específicas para cada área, pero también específicas para cada nivel de gobierno, que eso se nos olvida muchas veces. Yo creo que y lo voy a abordar en una segunda parte, es un punto muy importante. Por otro, en ese sentido, México también hay que entender, antes de dar un diagnóstico lo más rápido posible, que hay diferentes temas de política pública de género, de justicia de género, como se denominan también. Algunas variables para distinguir de manera importante los distintos temas tienen que ver con lo doctrinal y lo no doctrinal. Lo no doctrinal son temas de desigualdad de género que no generan muchas discrepancias extremas, ¿no? Temas donde suele haber acuerdo entre diferentes actores, actoras del espectro ideológico e ideológico partidario también, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de los derechos políticos en México ha sido un tema en el que se ha avanzado mucho. México está en uno de los mejores rankings en este sentido porque ha habido un acuerdo importante entre diferentes mujeres de distintos partidos, por ejemplo, Mujeres en Plural, es una red que simboliza lo que estoy diciendo, ¿no? Que muestra lo que estoy diciendo, para avanzar en los derechos políticos de las mujeres, que son los derechos a votar y ser votadas, y además sin violencia, ¿no? También lo que tiene que ver con violencia pública es un tema importante. Hay otros temas que se les denominan doctrinales que sí generan fuertes discrepancias, como por ejemplo los temas de salud sexual y reproductiva, aborto, los temas de identidad sexual, generan mucha discrepancia tanto afuera como inclusive adentro en este momento del feminismo mexicano y en otras partes del mundo, y esos temas son más controvertidos. Entonces tenemos el tema de violencia en México fue un tema en el que se avanzó legislativamente con bastante consenso, ¿no? En el tema del diseño de las leyes, lo que tenemos es una importante traba a nivel de implementación. Otro tema que en general suele generar consensos dentro del movimiento feminista, aunque por supuesto es un tema siempre muy espinoso, tiene que ver con el presupuesto, ¿no? Pero al haber habido en México una red de mujeres interpartidaria, en general se iba avanzando más que en otros países, ¿no? Por ejemplo, México tenía avances claramente más importantes y tiene avances claramente más importantes en América Latina, por tomar nuestra región, que los países centroamericanos, pero también países tan grandes como México, como Brasil, ¿no? En México hemos logrado la paridad, por ejemplo, en Brasil apenas sí están pasando recién el 10% de mujeres que ocupan cargos selectivos en el Congreso Federal y también es un promedio muy negativo en los congresos locales, con algunas excepciones, pero en general también. Entonces tenemos esos escenarios. Entonces, en temas no doctrinales creo que México ha avanzado de manera importante, especialmente lo que tiene que ver con los estatutos jurídicos, como lo que estoy diciendo, en su momento lo que fueron todas las reformas al Código Federal Electoral, al COFIPE, para actualizar y mejorar las disposiciones de cuotas, y después lo que tuvo y tiene que ver con la paridad.
Y en el tema de violencia también se habían logrado importantes acuerdos. En el tema de presupuestos también. Yo hice una investigación en 2008, ya hace tiempo, y ahí se veía que lo que más había avanzado del 2000 al 2008 eran estos temas no doctrinales, ¿no? Estos temas que generan consenso. ¿Qué pasa también en otros escenarios? Y los temas doctrinales eran los que menos habían avanzado. Se había logrado en el 2007, solo a nivel subnacional, en la Ciudad de México, la aprobación de la ILE, de la interrupción legal del embarazo, pero a esto le había seguido, digo, como para dar un ejemplo, le siguieron unos 20 años de reacciones conservadoras a nivel subnacional, con 20 estados de 32 que aprobaron leyes por la defensa de la concepción de la vida, del derecho a la vida desde la concepción, que es una ley regresiva de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas gestantes. Esto está cambiando ahora, es interesante, tenemos un movimiento interesante a nivel subnacional, ya hay varios estados, 9, si no estoy mal, que han aprobado o están en camino, ¿no?, de aprobar leyes relacionadas con despenalización del aborto, y por supuesto las sentencias de la Corte que han cambiado completamente el panorama en México con respecto a este tema doctrinal. Y el otro tema clave es el tema de la violencia, en donde México era líder ejemplar de una ley referida a la lucha contra la violencia contra las mujeres, una ley ejemplar en América Latina y en el mundo, y sin embargo tenemos graves problemas de implementación, pero eso si quieres lo puedo explayar más en una segunda parte, porque entiendo que mi tiempo ya está limitado. Muchas gracias. Pues una pregunta más para ti, Gisela. Cuando uno lee sobre políticas públicas, ¿no? Entonces lee que hay programas específicos para las mujeres, que todo debería tener perspectiva de género, y como tú decías, que hoy es obligación y que todo debería implicar transversalización de la perspectiva de género. Pero creo que ahí luego a veces no entendemos bien qué significa eso de transversalizar, o sea, cómo tienen que ser las políticas que transversalizan, y al mismo tiempo pareciera ser que la transversalización es una especie de panacea, de santo graal, o sea, de que logramos transversalizar y entonces vamos a lograr la igualdad de género en todos los ámbitos. ¿Realmente funciona así? Bueno, mira, hay una metáfora muy común que se usa cuando se habla de transversalización, que es la de pensar que es como estar subiéndose a barcos, ¿no?, que ya están andando, ¿no? Porque es incorporar una perspectiva dentro de áreas de políticas públicas principales en un país, ¿no? Entonces son barcos que ya están de alguna forma andando. Pero el problema en realidad es, por un lado, que tenemos en realidad barquitos, acorazados, balsas que apenas si flotan, ¿no? O sea, nuestras áreas y nuestras dependencias y nuestros estados, especialmente estoy pensando en América Latina, son muy heterogéneos, con debilidades y fortalezas y una descoordinación. Entonces se vuelve aún más difícil incorporar la perspectiva de género, ¿no?, subirnos a estos barcos para modificar y ponerle este ingrediente. La otra cuestión es que tenemos marineros, capitanes de barcos, y lo digo a propósito en términos masculinos, porque la mayor parte bueno, ahorita con la paridad en México está empezando a cambiar, pero la mayor parte de los capitanes históricamente han sido hombres de estos barcos, de estas dependencias de política pública, que no entienden, no comprenden qué significa la transversalidad, como muy bien lo dijiste, y este método, es decir, esto de detectar desigualdades de género concretas y generar acciones específicas y evaluaciones. Es como pedirle demasiada racionalidad muchas veces a áreas de políticas públicas que a veces no solo que no entienden o no tienen la voluntad, porque son dos cuestiones importantes, sino que a veces no tienen cómo, digamos, no tienen ni siquiera información, ¿no? No la tienen sistematizada. ¿Por qué? Porque también, por ejemplo, en México, y este es un obstáculo importante, no tenemos un servicio civil de carrera en donde las personas pueden acumular aprendizaje, no, con cada administración
suele haber cambios importantes de quienes ocupan y quienes podrían encargarse de esto. Nosotros hicimos una evaluación en un momento, después de dar una capacitación, al año el 40% de las personas que habían recibido capacitación en políticas públicas y género había cambiado de posición o había sido despedida. Entonces, bueno, hay ganancias, a pesar de todo, de seguir capacitándose porque se genera una especie de masa crítica, es decir, después las encontrábamos en otros puestos, en otras áreas, pero se pierde en esos cambios, se pierde toda una acumulación de contenidos que llevarían a ser posible transversalidad. En estas condiciones la transversalidad es muy difícil. Ahora, ¿habría algo que sería mejor? Porque la transversalidad es una de las perspectivas para actuar en políticas públicas con perspectiva de género. Hay otras, las acciones afirmativas, la igualdad de trato, etc. Yo creo que hay dos cuestiones. Una, muchas veces lo contrario muchas veces quienes atacan la transversalidad, y esto lo he visto más en municipios, más a nivel municipal, lo que quieren es acción directa. O sea, atender a las mujeres directamente, y muchas veces detrás de esto hay una cuestión asistencial y también clientelar, dependiendo del contexto, ¿no? Pero muchas veces clientelar. Entonces, muchas veces cuando oímos a las feministas de los niveles subnacionales que están reclamando la transversalidad, en realidad están diciendo esto, porque han experimentado que en las unidades de género a nivel subnacional se las pretende subordinar, por ejemplo, al DIF, es muy común en algunos municipios, ¿no? Donde la primera dama es la que va a mandar lo que se va a hacer en la política de género, y eso no es ni detectar una desigualdad de género, una desigualdad de género que a igual nivel de educación se le pague en promedio menos a las mujeres que a los hombres, ¿no? En los cargos públicos o no públicos, y entonces generar alguna estrategia para resolver esto. No se hace este trabajo, y lo que se hace es trabajo asistencial para mujeres, que es diferente a incorporar la transversalidad de género. Eso le estoy tratando de dar un sentido práctico, ¿no? Sobre lo que significa reclamar la transversalidad en género. Lo que también es cierto es que muchos otros, a un nivel más macro, muchas veces la transversalidad se queda corta porque, paradójicamente, no llegamos a saber si modifica o no la vida concreta de las mujeres, porque cualquier política pública tiene que ir hacia ahí. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que ser más creativos y podemos combinar ahora. ¿Cuál es el objetivo? O sea, la combinación también puede fallar si el objetivo no es hacer las cosas en serio y hacer las cosas para avanzar en los derechos. O sea, ahí no hay receta, no hay antídoto que valga, ¿no? Puede ser transversalidad o no transversalidad, ¿no? Si el objetivo real, si no se alinea la política con la política pública, ¿no? Para poder avanzar en términos de los derechos de la mujer, entonces no hay fórmula técnica que nos ayude, ¿no? Entonces, bueno, esa sería mi respuesta a la pregunta de si la transversalidad es o no una panacea o qué es. Okay, pues es que buscamos panaceas, ¿no? Estamos frente a un problema tan grave, tan patente, de tan larga data, que estamos tratando de encontrar esas soluciones, ¿no? Quizá mágicas. Entonces, Gise, ¿qué hacer? Bueno, ¿por qué entonces no hay, a pesar de que la ley desde hace mucho en México nos obliga a eso, por qué no hay esos efectos de la transversalidad de género, de perspectiva de género en las políticas públicas? Y en su caso, ¿qué tendríamos que hacer para que volverla efectiva? Si nos regalas 2 minutos más. Claro. Bueno, por un lado hay simulación. O sea, este es un mal de la política pública en México y en otros países de América Latina, en esto mismo que estoy diciendo. O sea, también se han firmado convenios de todo tipo para avanzar en derechos, pero al final, a la mera hora,
lo que termina prevaleciendo en la dinámica cotidiana, en la implementación sobre todo, ¿no? Se suele hablar del salto entre el diseño, ¿no? Y en la voluntad de lo que los juristas llaman del legislador, yo diría de la legisladora también, y la implementación, ¿no? Entonces, al final del día, en la cotidianidad, uno encuentra otras lógicas, encuentra que a los subordinados o los funcionarios, pues lo que les termina primando es cómo hacer que su jefe, ¿no? Generalmente hombre, esté contento con su lealtad, ¿no? Terminan primando otras lógicas, no estas lógicas más técnicas. Han habido intentos y han habido en México de manera importante cuando comparamos con otros países, intentos de darle también otro tipo de racionalidad. Ha habido tanto intento de aportar un servicio civil de carrera serio que falló prácticamente, y también intentos de evaluar las políticas para que puedan seguir una lógica de poder evaluar si realmente lo que decía, ¿no? Se están modificando la vida de los ciudadanos, ¿no? Y esto también creo que se ha debilitado, ¿no? Era un poco la idea del Coneval, ¿no? Del Consejo de Evaluación de Políticas Públicas, y creo que estamos en momentos en los que esto se ha debilitado, con un intento, sí, de llegar directamente a los ciudadanos sin necesariamente incluir estas salvaguardas de racionalidad, y creo que eso es peligroso. Entonces eso ha afectado también a la política pública con perspectiva de género, a la transversalidad en especial. La otra cuestión es lo que dije, la cuestión subnacional, que es fundamental en México. No podemos pensar más allá, o sea, no podemos pensar la política pública sin pensar la cuestión subnacional. Y desde la transición en adelante, desde el año 2000, desde la alternancia partidaria en adelante, lo que tenemos es una crisis, digamos, de alguna forma de gobernabilidad entre lo que es el nivel federal y el nivel de los estados, ¿no? Inclusive se ha hablado en algunos momentos la formación como de feudos, de gobernadores, y intentos constantes de descentralización que muy conflictivos. Estamos ahora en un momento, en una transición a otra cosa, creo yo, vamos a ver hasta dónde, con otros riesgos, y con esto voy al tercer punto, que es, tenemos un enorme problema de superposición del Estado con grupos criminales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el fallo de que haya simulación muchas veces tiene que ver con esto, ¿no? En la política pública con perspectiva de género, en términos de violencia contra las mujeres, las alertas de género, etcétera. Muchas veces topamos con pared porque quienes están en la cotidianidad de la implementación no solo no tienen incorporado perspectiva de género en términos culturales, que eso siempre se cita y se dice, etcétera, sino que las lógicas en las que están involucrados son lógicas que perpetúan esa violencia. Entonces es muy complicado, es el Estado mismo intentando salvaguardarse de sí mismo, porque está en una frontera, digamos, dudosa, superpuesta de narcoestatalidad. Entonces, bueno, todo eso en el contexto general. Por supuesto está también la cuestión cultural, eso lo sabemos, que de años, de siglos diría, no solo de años, ¿no? En donde ha imperado una cultura patriarcal, etcétera. Sin embargo, yo creo que se ha hecho bastante en términos de capacitaciones en políticas públicas para incorporar la transversalidad, y con esta dificultad de que se mueve mucho, porque no hay servicio civil de carrera estable, ¿no? Se mueven mucho las personas de sus puestos, entonces rotan mucho, pero bueno, quise no empezar por la cuestión cultural, que siempre es la más citada, que es correcto, tenemos también un problema cultural, pero yo creo que además tenemos todos estos problemas estructurales de los que estoy hablando,
en donde es esto, ¿no? Incorporar este método que es simple, o sea, la perspectiva de género, entre comillas, sabemos claramente desde hace muchos años lo que hay que hacer, esto de detectar una desigualdad de género, generar acciones, poderlas evaluar. Eso se dice fácil, pero en un contexto así es muy complicado de conseguir, ¿no? De lograr. Claro, claro, sí que lo es. Muchísimas gracias, Gisela. Muchas gracias, Melba. En un momento más seguiremos platicando. Ahora sí, ¿qué más podemos hacer para poder, pues, lograr un impacto más fuerte, más efectivo de las políticas públicas en la igualdad de género? Y mientras tanto, vamos a su sección favorita, vamos con Frida al Laboratorio de Empoderamiento. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este laboratorio de empoderamiento, donde estamos terminando de ponernos nuestro equipo de protección personal, como me enseñó mi querida maestra de química, que yo espero que no me regañen por estos programas. Pero bueno, ahora continuando con estas dinámicas, que la verdad a mí me encanta, pues vamos a crear esta fórmula para ver de qué manera o qué ingredientes necesitamos mezclar y trabajar en conjunto para que esta transversalidad con perspectiva de género en las políticas públicas en nuestro país, en los estados, en los municipios, puedan funcionar de manera efectiva, de manera eficiente. Y bueno, pues para eso yo le agradezco muchísimo la participación que tuvo con nosotros a la doctora Gisela, y en este laboratorio pues nos van a acompañar nuestra querida amiga Melba y nuestra conductora Mónica. Entonces, Melba, me gustaría iniciar contigo. ¿Qué ingrediente podemos vertir en esta fórmula? Claro que sí, Frida, muchas gracias. Pues mira, yo logro ver y quiero mezclar la mejor la mejor fórmula para poder lograr esa transversalización de las perspectivas de género en las políticas públicas. Y quisiera que puedas mezclar un rosa, o sea, un líquido rosita que por ahí vi. Por acá está. Que es ese líquido de fuerza, de energía, de entusiasmo, de sororidad, de ese pacto sororal entre mujeres, que vamos a hacer muchas trabajo en conjunto. Y también puedas mezclar un poquito de azul, ¿no? Que representaría ese pacto fraternal, pero desde la óptica de nuevas masculinidades, de nueva potencia de los hombres, ¿no? Sin estereotipos, sin sexismos, o sea, con esa igualdad. Y esto te va a arrojar un violeta hermoso, que va a ser esa igualdad sustantiva, igualdad real, que vamos a lograr para que sí o sí haya esa transversalización y esa vida para todas y todos de oportunidad, y se garantice. Y unos cubitos ahí de respeto, tolerancia, de sororidad, de afidamento, de igualdad, y bueno, es para que rápido pues se funda y sea la mezcla de la igualdad sustantiva, violeta, poderosa, la power, para que logremos nuestro objetivo. Tú estudiaste muy bien la fórmula, Melba. Efectivamente, aquí tenemos el violeta. Muy bien, ahora vamos con nuestra doctora Mónica. ¿Qué otro ingrediente podemos poner en la fórmula? Yo le echaría una buena dosis, y ahí creo que tienes algún frasquito muy concentrado, una muy buena dosis de la voluntad política. Perfecto. Porque lo que falta con frecuencia, lo que nos han comentado hoy Gisela, Melba, dando varios ejemplos, con frecuencia es precisamente eso, es precisamente el querer transformar las cosas, el asumir la necesidad de transformarlas, y eso pues además de pues, muchos otros elementos, como podrían ser, por ejemplo, pues, los propios conocimientos, requiere querer, requiere de la voluntad política para poder pues, mover toda esa maquinaria y empezar una transformación. Así Perfecto. que mucha voluntad, por favor. Sí, acá la tenemos. Es más, le voy a poner más. Échale todita. Voluntad para los municipios, para los estados y para el país y para el presidente, seguro que sí. Ahí está, toda la voluntad política que requerimos para nuestra fórmula. Yo también quisiera agregar el tema de recursos y de presupuesto, porque la verdad es que hay políticas públicas que suenan muy bien en papel y que están perfectamente diseñadas con la visión de académicos, de intelectuales, de personajes que se han dedicado toda su vida a estudiar estos temas, pero que al momento de aplicarla pues no hay con qué. Y para darles un ejemplo, yo me di la tarea de estudiar
con la propuesta de violencia simbólica, con la iniciativa, el recurso que se destinaba a los certámenes de belleza, y me llevé la enorme sorpresa de que en el estado de Jalisco se destinan 8 millones de pesos en 11 municipios de Jalisco, mientras que para la alerta de violencia de género se destinan 4 millones, es decir, la mitad en 11 municipios, es decir, una gráfica así como exponencial de los enormes recursos que se destinan a cualquier otra cosa, incluso eventos que reproducen violencias, pero no a prevenirla y no a sancionarla y no a erradicarla. Entonces ahí está el tema presupuestal, que es sin duda un elemento muy importante. Y ahora, Melba, otro ingrediente que agregar a la fórmula. ¿Qué será bueno? Aquí tenemos todos los ingredientes. Creo que también el ingrediente de el diseño, o sea, la planeación. Debe haber mucha planeación para poder diseñar esas políticas públicas reales, no de papel. Y mucho diseño, por favor échale unos cubitos de diseño, unas pizcas de también, yo creo que hacer mucha articulación también con especialistas, con académicas, llamar a la academia, a la investigación, a las feministas, y que se vea el feminismo también como lograr que el feminismo no se vea como lo han estigmatizado, ¿no? Esas frases de feminaz y eso, erradicarlas. El feminismo es, así como el COVID tiene su protocolo, pues también para acabar con ese sistema androcéntrico, machista, el feminismo es la vacuna, es la dosis que requerimos como sociedad. Entonces, feminismo, mucho feminismo. Muy bien, ahí ya tenemos nuestras pizcas de feminismo, de trabajo también colectivo, de autocrítica también, porque siempre estamos en constante construcción, crecimiento y aprendizaje. Y bueno, para terminar nuestra fórmula, doctora Mónica, ¿qué otro ingrediente agregamos a la fórmula como parte final de la receta? Si me permites que sean dos. Perfecto, sí, claro. Uno, primero creo que tendrá que ser conocimiento, o sea, para poder transversalizar la perspectiva de género, para poder generar esos cambios, pues necesitamos tener conocimientos de cómo hacer diagnósticos de los problemas sociales, cómo hacer entonces diseños de las políticas públicas, cómo poder evaluarlas, cómo poder realizar ajustes para, si en el caso de que no funcionan adecuadamente, fortalecerlas, encaminarlas hacia el objetivo que queremos lograr. Y todo eso, pues la verdad hay que reconocerlo, además de voluntad, además de compromiso, pues sí requiere de ciertos conocimientos técnicos que debe tener la administración pública en nuestro país en todos los niveles. Y el otro ingrediente que también creo que es muy importante son las alianzas de mujeres, son las alianzas que las mujeres que ejercen la política, que ejercen la representación otra vez en distintos niveles, deben estar dispuestas a hacer más allá de las divisiones partidistas, porque muchas de las transformaciones que requiere nuestro país, nuestra sociedad, para volverse realmente igualitaria, para construir una democracia paritaria, son muy profundas y entonces requieren de un consenso muy amplio que permita pues ir jalando o ir empujando, como prefieran verlo, hacia esas direcciones de un horizonte paritario. Sí, efectivamente. Como nos comentaba hace unos momentos la doctora que nos acompañaba en el programa, y también como Melba ha tenido oportunidad de mencionarlo, México, a pesar de que ha tenido estos logros en tema de representación en congresos y en algunos gabinetes, en algunas áreas, no ha sido por nada, no ha sido por generación espontánea, sino justamente por estas redes de trabajo entre mujeres que tienen una visión más allá del partido, más allá de cumplir con ciertos, pues ya saben, pactos patriarcales, ¿no? Entonces, este tema de las mujeres sin duda es un ingrediente fundamental y muy importante para nuestra fórmula. Entonces, ya la tenemos y bueno, aquí la compartimos con todas y con todos ustedes para que podamos replicarla por todo el país, justamente para que también esta fórmula sea una fórmula transversal con perspectiva de género. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias doctora Mónica, gracias Melba por estar en Laboratorio Político.
Hola, estamos de regreso en el tercer bloque de nuestro octavo último programa de esta temporada. Seguimos aquí conversando con Melba, quien, pues ustedes deben de saberlo, fue la coordinadora impulsora de esta temporada, así que es un lujo tenerla hoy sí en el estudio con nosotros para poder platicar muy en directo. Y pues Melba, estuvimos escuchando mucho a la doctora Gisela, que nos estuvo comentando, bueno, un análisis muy atinado, cuáles son esos procesos de transversalización, qué significa transversalizar la perspectiva de género y pues cuáles son esos obstáculos en la ruta, ¿no? que encontramos. Pero antes de que platiquemos entonces contigo sobre qué hacer para sobreponernos a esas dificultades y lograr que las políticas de género sean pues, más efectivas y realmente pues, nos acerquen más a esa igualdad, a esa democracia paritaria que estamos buscando, quería todavía preguntarte sobre tu opinión, tu perspectiva y tu propia experiencia, ¿no? Desde ese hacer político que por supuesto permite a uno ver de manera distinta los procesos, las tomas de decisiones y las decisiones mismas. ¿Tú cómo lo valoras? O sea, ¿crees que en México hemos avanzado lo suficiente, algo, en términos de construir políticas públicas con perspectiva de género? Bueno, pues yo primero, Carolina, te agradezco por esta temporada, séptima temporada de Género y Política, que para nosotras desde la Coordinación Nacional de Mujeres, que viene a ser este órgano de acompañamiento, de impulsor de igualdad sustantiva, de fortalecimiento al liderazgo de nosotras las mujeres que participamos en política, es bien importante todas las temáticas aquí abordadas y no menos importante la transversalidad. Quiero compartirte que desde la Coordinación Nacional de Mujeres hemos impulsado acompañamientos, hemos impulsado proyectos de capacitación, de divulgación, de investigación, porque cabe hacer mención que el Partido de la Revolución Democrática, entre sus 3 rubros, investiga, divulga y capacita. Es importante también transversalizar los temas, ¿no? Hacer este hilo delgado que teja esta parte medular que se meta, como decía nuestra doctora, ¿no? Gisela, que también comparte cómo la transversal tiene que atravesar todos los programas, y no menos importante que en lo interno, en la vida intrapartidaria del PRD, comentarte que nosotras hemos dado seguimiento, y comentar al auditorio, hemos dado seguimiento cabal a los temas, desgraciadamente, de feminicidios en todo el país. En cualquier punto geométrico que nos enteremos de que hay una muerte violenta hacia una mujer, hemos hecho acciones jurídicas, acciones políticas, de acompañamiento, posicionamientos en redes, hemos acompañado a través de las fiscalías que investigan el tema de feminicidio, para que se haga bajo la óptica feminista, bajo la perspectiva de feminicidio. Ya tenemos tratados internacionales, sentencias como la de Irene Buendía, que nos recomiendan investigar con una perspectiva de género, con el tema y bajo la óptica de un feminicidio, porque aquí viene la transversalidad por solo tomo. Por ejemplo, el caso de días pasados de Margarita Ceseña, del estado de Morelos, en el municipio de Cuautla, que por cierto está alertado. Ella es privada de la vida de una manera muy violenta, es quemada en el espacio público, con gasolina y demás, algo muy complicado, que no queremos revictimizar aquí a la situación, pero es importante hacerlo visible. Hicimos un acompañamiento puntual ante la fiscal para que investigue con esta perspectiva de género, esta metodología, pero también al presidente municipal, que tiene un municipio en alerta, que no tiene políticas públicas con una óptica de género. ¿Por qué? Porque no recupera espacios públicos con perspectiva de género, no tiene un sistema de policía de proximidad, de primer contacto, de manera urgente y oportuna para el tema de violencia en el espacio público. Tampoco cuentan con presupuesto. Quiero que sepan que cuando hay un tema de violencia política, de alerta, el gobierno, a través de la Secretaría de Gobernación, etiqueta un presupuesto para que haga un eco en su municipio, que es el primer contacto a los ciudadanos y ciudadanas. Ha sido una omisión. Entonces también los delitos se cometen por acción y omisión. Entonces consideramos que se puede ser feminicida por omisión. Entonces, si el presidente municipal no atiende de manera puntual, o cualquier presidencia que detente estos municipios, pues entonces la alerta viene a ser un mecanismo obsoleto ahí, que suena bonito, y es la vacuna contra este tema sistémico, estructural, como bien se ha referido, de el sistema patriarcal, el sistema estructural que nos oprime, que nos debilita, que nos discrimina. Entonces no ha habido esta acción afirmativa, contundente, de transversalizar desde lo municipal
un tema de acompañamiento a las mujeres. Entonces la ONM, a través de su coordinación, hemos dado puntual acompañamiento, nos han respuesto también a la CNDH, a las comisiones estatales también, para que estas, al ser un tema violatorio de derechos humanos, la integridad, la vida de las mujeres, y a ser sujetas de derechos humanos nosotras, las mujeres, pues entonces ha habido esta omisión del Estado. Y entonces por eso que el partido se ha ocupado también de dar este acompañamiento, hacer visible lo que no funciona, pero también proponer un que sí va a funcionar. Considero también que al ser un partido político que se ocupa y se preocupa por la participación política de las mujeres sin violencia, pues quiero compartirte que en el anterior Congreso Nacional, y compartirles a todas y a todos los que nos escuchan, nos hemos declarado un partido socialdemócrata, romper modelos en el tema del centro económico también, que tiene que ver también con el tema de feminización de la pobreza. Es decir, estamos enfocados en que la riqueza realmente se distribuya de una manera equitativa, que las mujeres tengan acceso al trabajo, igual salario, al trabajo igual. Es importante la doble jornada, que hace rato compartíamos, siempre compartimos, las mujeres cargamos pues un costal de cuidado, crianza, roles domésticos, los estereotipos, luchamos contra todo ello, el espacio público también, que sea libre de violencias. El partido reformó su estatuto, que es nuestra Carta Magna, donde ya tipificamos la violencia política en razón de género, que va armonizada con la Ley General de Acceso, con las recomendaciones del INE, además con nuestro catálogo de sanciones que ya tenemos como partido político, y tenemos nuestra unidad de género, que es una unidad de atención a las víctimas, y los órganos como los ombudsperson, que yo le llamo, del PRD, que vamos a dar acompañamiento. Y a ti, mujer que nos escuchas, afiliada, simpatizante, ciudadana, queremos también decir que estamos acompañando a todos los casos de violencia política en razón de género, violencia de género. Vamos a hacer ese brazo sororal de afiliamiento y de acompañamiento a las mujeres, para que ni una mujer más esté sola, ni una mujer más esté en su espacio privado de manera solitaria, ¿no? Sin ningún acceso, que nosotras seamos ese vínculo de acompañamiento en lo jurídico, en lo político y en lo que esté en nuestras manos, más allá también del partido, porque a veces los partidos políticos, hay que decirlo, pues también tenemos un reto mayúsculo para poder sí o sí generar una vida sin violencia, en acceso igualitario y transversalizar esa parte. Entonces hoy te puedo decir que jurídicamente, en el estatuto, en la declaración de principios, en nuestra línea programática está transversalizada la perspectiva de género. Esa es la transversalización, yo digo de jure, ¿no? De derecho. Pero ahora pasarla a lo sustantivo es el gran reto. Por eso aplaudimos estos espacios violeta, de igualdad sustantiva, estos espacios de visibilización articulados con la academia, para que sí o sí empecemos a trabajar poco a poco, paulatinamente, esa deconstrucción y construirnos en igualdad. Y es un sí o sí, las mujeres lleguen a espacios libres de violencias, y también en el espacio público pues podamos transitar de una manera libre, y nuestra integridad esté siempre protegida y sea garante, ¿no? El Estado, los partidos políticos, la sociedad, la familia, todos los agentes importantes del Estado, pues entrarle en el tema y poder deconstruir un sí o sí, y poder generar este mundo que pues es un sueño, es una utopía, ¿no? Porque todavía nos falta mucho, volverlo utopía, el que México sea realmente un espacio, territorio libre de violencias para todas las mujeres. Y el PRD, más allá también de sus muros, queremos llegar a incidir en esa parte y ser esos agentes programáticos y propositivos y progresistas para que llegue avante esta agenda, ¿no? Como mujeres. Y pues yo estoy muy a gusto, muy contenta, estamos muy contentos y contentas de que esta serie de género y política se cierre, y que pues abran más para inclusive irnos a la academia, a las investigaciones, y transversalizar también, ¿no? La divulgación, la capacitación y la investigación. Claro, y porque pues eso estaría excelente. El género está en todo, ¿no? Sí, o sea, lo que a veces se olvida a quienes toman decisiones o a quienes hablan sobre muchos aspectos de las políticas públicas o de las problemáticas que enfrentamos en nuestra sociedad, en nuestro país, pareciera ser que las cuestiones de género son como aisladas, ¿no? Que se pueden encerrar, como lo del
acceso a la vida libre de violencia, aquí los cuidados, si es que llegan a mirar los cuidados, ¿no? Aquí viene la parte, no sé, de la igualdad salarial, acceso a la educación, y pues nada más hay que atenderlos, digamos, puntualmente, ¿no? Y no es así, o sea, lo que como tú insistes y como tratan de hacerlo de manera, me parece fundamental desde este espacio, es hablarlo en términos transversales, porque todas las políticas públicas nos afectan a todas y a todos, ¿no? O sea, lo que pasa en términos de seguridad, por ejemplo, ¿no? Lo que estabas comentando hace rato sobre el tan lamentable caso en Cuautla, las condiciones de seguridad, las haya o no las haya, nos afectan a todo el mundo. El acceso a la salud nos afecta a todo el mundo. O sea, realmente es difícil pensar en algún ámbito de la decisión o de la acción estatal el cual no estaría afectando a las mujeres. Por eso es tan importante que cuando miremos cualquier cosa, cualquier decisión, nos pongamos esas gafas, ¿no? Esos lentes violetas, y lo miremos con esa perspectiva, porque si no lo hacemos, pues no vamos a lograr resolver o atender esas diversas problemáticas que hay entre mujeres. Me gustaría preguntarte, todavía creo que nos quedan algunos minutos, me gustaría aprovecharlos, me gustaría preguntarte entonces, ya más allá de, digamos, de lo que están haciendo desde el partido, al interior del partido político, ¿qué están pensando ahora sí, pero para lograr de manera más efectiva, más fuerte, llevar la perspectiva de género transversalizada a las decisiones públicas? ¿Qué se necesita y qué es lo que ya tienen en mente para hacer? Pues mira, es un gran reto, porque bueno, suena como muy sencilla la pregunta, pero es muy profunda. ¿Cómo logramos sí o sí llevar a cabo y sentir esa perspectiva de género, esa política pública, que en el espacio público las mujeres puedan transitar, que en el partido político podamos participar libres de violencia? Pues tenemos diferentes acciones ya concretas. Decía que ya se transversalizó en los documentos básicos de nuestro partido, pero también tenemos el protocolo para atender, sancionar, erradicar la violencia política en razón de género en cuanto a la participación política, que esta también viene el espacio público. Ya cuando una mujer asume un cargo de elección popular, pues está en el espacio público, y que lleve a cabo agendas con perspectiva de género desde las presidencias municipales, estatal, nacional, el plan de desarrollo municipal tenga perspectiva de género, las políticas públicas, para recuperar espacios con perspectiva de género. Te decía que existe, como sabemos, alerta de violencia de género en muchos estados, en muchos municipios, pero no existe una focalización de la misma, de cómo recuperar este espacio. Entonces estamos invitando, donde gobernamos como partido político, a que las políticas públicas, bajo esta óptica violeta, estos lentes, estas gafas, esta visión de género, se pueda percibir y poder hacer convenios de colaboración con academia, con instituciones, con asociaciones, con activistas que son serias, que están en la agenda feminista, poder hacer estos vínculos con capacitación, con perspectiva, con estos espacios de recuperación. Por ejemplo, los lugares donde se ha generado esta violencia, como el caso de Devan y Margarita, pues son espacios sin alumbrado público, sin accesibilidad a las mujeres. Entonces, recuperarse, inclusive hasta nombrarse, ¿no? Este espacio se recupera en perspectiva de género, que la comunidad lo sepa y se recupere en ese sentido. Y en el aspecto ya un poquito más programático de campañas y demás, también generamos la visión de que al tema de medios de comunicación, que es bien importante, que sean libres de estereotipos, que las campañas sean equitativas, que promuevan la igualdad sustantiva. Es importante decirte que también hemos etiquetado que haya un presupuesto equitativo para las mujeres en campañas, y puedan ellas generar y diseñar sus plataformas electorales con esta visión. Pero además no nada más las mujeres, sino que hombres y mujeres, candidatos y candidatas, entren, agentes políticos, entren en todo el tema de la transversalización, de la perspectiva de género. Y también, si el partido llega a firmar convenios de coalición, no nada más sea de papel, también sea un tema de coalición en la línea programática, en la agenda, en la gobernanza que se va a llevar a cabo, porque pues no podemos las mujeres estar relegadas o nada más ver el tema numérico, ¿no? Me suma tal partido y las mujeres ¿dónde quedamos, ¿no? Entonces es bien importante esa parte. Y pues decirte que estamos enfocadas en este diseño de acompañamiento jurídico, estamos enfocadas también en que en las capacitaciones, divulgaciones e investigaciones podamos hacer un diseño programático con la academia, como por ejemplo ahorita estamos haciendo esta divulgación muy interesante, y eso es muy importante hacerlo como una acción afirmativa, una transversalización importante, y creemos
principal y contundente hacerlo y no dar un paso atrás en nuestros derechos y en este acompañamiento. Y la ONM también es un organismo nacional de mujeres, tiene sus homólogos en los estados y vamos a instalar en próximos días las municipales para que estas sean coadyuvantes y juntas y juntos pues erradiquemos este sistema que nos oprime, que nos violenta y que no nos deja pues avanzar. Y un reto más pues también es el tema de la doble jornada del sistema de cuidados, triple o cuádruple, no sé cuántas nos camuflajeamos, decíamos que hasta mentalmente estamos aquí y allá, y entonces haciendo y cumpliendo y moviendo la economía de México también, ¿no? Porque pues también si hacemos un tema de una huelga de a ver, no guisemos, no cuidemos, nada, pues se para y colapsa la economía en México, ¿no? Entonces pues esa sería como la propuesta de acompañamiento de seguir, y si un sí o sí, pues las mujeres estamos juntas y poderosas en el partido y queremos ir más allá con más mujeres y articularnos y saber que los que nos escuchan, las que nos escuchan, que estamos aquí ocupados y preocupados y accionando para tener un México pues violeta, libre de violencias en todas las partes, en todos los puntos geométricos que nos encontremos. Ojalá así sea, ojalá haya esas rutas muy prontas y muy efectivas para construir una democracia paritaria en nuestro país. Estamos hoy realmente cerrando de lujo con Melba, con Gisela, quienes nos han acompañado con esas dos perspectivas, una perspectiva académica, una perspectiva ya más práctica, más política, sobre el tema de cómo políticas públicas pueden incidir de manera directa, cómo pueden cambiar las relaciones de género en nuestra sociedad para generar una sociedad pues más libre, más equitativa, otra vez paritaria, de verdad, verdaderamente y profundamente paritaria. Y pues no me queda más que pues, despedirme agradeciendo hoy a Melba, a Gisela, a todas las invitadas que nos han acompañado en estos programas. Hoy estamos en el último 8º programa de esa 7ª temporada de Género y Política, y realmente estoy agradecida a nuestro gran equipo del programa, a todas y todos ustedes, pues por acompañarme, para permitirme vivir esta aventura con ustedes. Así que muchas gracias y síguenos en redes y estén pendientes porque ya me han dicho que vendrá una nueva 8ª temporada de Género y Política. Así que muchas gracias y hasta luego. Hasta luego, gracias.